Si observamos una imponente cordillera, sabemos que es un hecho innegable de la geología. O sea, es el producto de placas tectónicas chocando hace millones de años. Es tangible. Claro, puedes ir y tocar la roca. No hay debate ahí. Exacto. Pero, si miramos las fronteras que dividen nuestro país, o el concepto del dinero que llevamos en la cartera, o las leyes que nos prohíben hacer ciertas cosas hoy, pues tendemos a cometer el error de pensar que también son montañas. Ya, que son inevitables, ¿verdad? Como si siempre hubieran estado ahí. Eso es. Y la revelación más impactante de nuestra pila de fuentes de hoy es que todo eso es completamente inventado. Son alucinaciones colectivas. Arcilla pura que hemos moldeado a lo largo de los siglos. Es una imagen muy potente. Y muy cierta. Vale, vamos a desgranar esto, porque el objetivo de nuestra inmersión de hoy no es contar los votos de las últimas elecciones, sino diseccionar el código fuente de nuestras sociedades. Vamos a explorar la filosofía política para descubrir no cómo funcionan los gobiernos empíricamente, sino cómo deberían funcionar. Y qué andamiaje moral sostiene el mundo en el que vivimos. Y fíjate que hacer esa distinción es vital en la actualidad. Totalmente. Especialmente hoy en día. A ver, vivimos bombardeados por noticias sobre crisis institucionales y debates legislativos, pero rara vez nos detenemos a examinar los cimientos. Si conectamos esto con el panorama general, la filosofía política es exactamente eso. Es la disciplina que nos permite cuestionar si las reglas del juego son justas. O si el juego en sí tiene algún sentido, claro. Eso es. Vamos a ir desde la anatomía básica del poder hasta las grandes ideologías. Todo para entender que ninguna estructura social es un fenómeno meteorológico. Todas son decisiones humanas que, por tanto, pueden ser cuestionadas. Bueno, tengo que admitir algo antes de empezar. Leyendo las fuentes para esta inversión, me di cuenta de que llevo toda la vida usando las palabras Estado y gobierno como si fueran sinónimos absolutos. Ah, bueno, no eres el único. Es un clásico. Ya, pero resulta que confundir esto en filosofía política es como intentar jugar al ajedrez sin saber diferenciar el tablero de las piezas. O sea, es un desastre. ¿Por qué es tan crucial esta separación? Pues es una confusión de lo más habitual, pero metodológicamente lo cambia todo. A ver, el Estado es la entidad política integral. Abarca el territorio geográfico, las leyes fundamentales, las instituciones permanentes y a los propios ciudadanos. Vale, o sea que es la estructura que perdura en el tiempo. Exactamente. El gobierno, por el contrario, es simplemente la administración de turno. Es el grupo de personas que ejerce temporalmente el control de los mandos de ese Estado. Y aquí es donde los pensadores empiezan a incomodarnos. ¿Por qué? Porque la gran pregunta no es qué hace el gobierno, sino qué es exactamente ese Estado. Max Weber, por ejemplo, lo definía de una forma bastante descarnada. Decía que es la única entidad dentro de un territorio que reclama con éxito el monopolio legítimo de la violencia y la coerción. Ostras, esa definición me dejó helado al leerla. Básicamente el Estado es el único actor que tiene permiso oficial para usar la fuerza contra nosotros. Así de duro suena, sí. Es decir, si yo encierro a alguien en una habitación, pues es un secuestro. Pero si lo hace el Estado, es el sistema penitenciario. Exacto. Aunque, por otro lado, existe una tradición más optimista, que ve al Estado como el resultado de un contrato social. Ah, vale. Una visión un poco menos siniestra. Sí, claro. Es una especie de pacto donde todos acordamos ceder una parte de nuestra libertad absoluta a cambio de protección, orden y beneficios mutuos. Cosas que no podríamos conseguir solos en la naturaleza. Ya veo. Pero independientemente de si lo ves como un ente coercitivo o como un pacto de beneficio mutuo, el Estado necesita mantener el orden. Y para eso requiere dos cosas que a menudo se mezclan, que son el poder y la legitimidad. A ver si puedo visualizar esto para quienes nos escuchan. Imaginemos que el Estado es el estadio de fútbol, el reglamento y los jugadores. Vale, me gusta por dónde vas. El gobierno de turno sería el árbitro central. El poder vendría a ser la capacidad fáctica de hacer que los jugadores obedezcan, quizá porque el árbitro es muy intimidante. ¿O tiene tarjetas, claro? Eso es. Pero la legitimidad sería el derecho moral a pitar, porque todos aceptan que es la autoridad imparcial. Ahora, si este árbitro de repente saca una pistola y obliga a los jugadores a seguir corriendo bajo amenaza de muerte, en lugar de usar el reglamento, sigue teniendo todo el poder, pero pierde su legitimidad al instante, ¿no? A ver, es una analogía muy visual, pero la realidad política es bastante más turbia que un estadio de fútbol.
Ya, me imagino, siempre se complica. Claro, porque ¿qué pasa si la mitad de la grada de ese estadio o incluso la mayoría de los jugadores votaron democráticamente para que el árbitro llevara esa pistola y oprimiera a la otra mitad? Uf, claro, la tiranía de la mayoría. Ahí es donde la legitimidad se vuelve un campo de minas. La filosofía política no se conforma con respuestas fáciles. Constantemente busca la frontera entre la obligación política, que es el deber cívico de acatar las leyes de nuestro sistema, y la obligación moral. Claro, el choque entre lo legal y lo justo. Si un gobierno democrático aprueba una ley que vulnera sistemáticamente los derechos humanos de una minoría, la ley sigue siendo la ley del Estado. Así es, y en ese punto muchos teóricos argumentan que la desobediencia civil deja de ser una simple opción para convertirse en un imperativo moral absoluto. Si el uso del poder ya no está justificado por principios éticos superiores, el contrato social se ha roto, por muchos votos que lo respalden. Vale, vale. Y si aceptamos que el Estado tiene ese monopolio del poder y que ejerce ese poder redactando leyes, la duda inmediata que me asalta es ¿hacia dónde demonios deben apuntar esas leyes? Esa es la pregunta del millón. Porque las fuentes hablan de valores supremos como justicia, igualdad y libertad. Pero me da la sensación de que cada autor entiende algo radicalmente opuesto por estas palabras. Parecen palabras vacías que todo el mundo usa para ganar discusiones, ¿sabes? A ver, no están vacías, pero sí son conceptos profundamente disputados. Y entender esas fracturas es esencial. Tomemos la justicia, por ejemplo. Vale, hablemos de justicia. Para el ciudadano de a pie, la justicia suele ser sinónimo de castigar al culpable. Eso es lo que llamamos justicia retributiva. La idea de que el castigo debe ser proporcional al daño causado. Ojo por ojo, básicamente. Algo así. Pero el verdadero dolor de cabeza de los filósofos es la justicia distributiva. Es el debate interminable sobre cómo debemos repartir la riqueza, los recursos, los impuestos y los privilegios dentro de una sociedad de forma verdaderamente imparcial. Y leyendo sobre ese reparto de recursos, entré en un bucle mental brutal con el concepto de igualdad. Siempre decimos que queremos igualdad, pero las fuentes exponen dos versiones que parece que se odian entre sí. Sí. Igualdad de oportunidades frente a igualdad de resultados. Exacto. Por un lado tenemos la igualdad de oportunidades, que me sonó a la clásica meritocracia. El éxito de una persona debe depender de su talento y esfuerzo, no de si nació en un castillo o en la calle. Y esto suena perfecto, Sobre el papel suena impecable, claro. pero luego choca frontalmente con la igualdad de resultados. O sea, ¿por qué alguien defendería que todos debemos acabar igual independientemente del esfuerzo? Me costaba entenderlo. Bueno, no es que defiendan que el esfuerzo no importe. Lo que hacen es cuestionar la premisa misma del mérito. Los defensores de la igualdad de resultados argumentan que la igualdad de oportunidades es, en la práctica, una ilusión. Una ilusión. ¿Por qué? Pues porque ¿cómo mides el mérito puro? Si una persona nace con una genética privilegiada en un entorno seguro y otra nace con discapacidades o en un entorno de violencia extrema. Claro, parten de líneas de salida totalmente distintas. Exactamente. La única forma de compensar esas loterías biológicas y sociales, afirman, es asegurando que, al final del proceso, el bienestar material de todas las personas esté más o menos equilibrado. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque esta pelea sobre la igualdad arrastra consigo al tercer gran valor de nuestro tablero, que es la libertad. La división entre libertad negativa y libertad positiva me pareció brillante. ¿Es un concepto clave de Isaiah Berlin? ¿Cómo lo interpretarías tú? Pues, a ver, piénsalo como una pista de atletismo. La libertad negativa es asegurarte de que quitamos todas las vallas de la pista para que absolutamente nadie interfiera en tu carrera. Nadie te está frenando. Vale. Ausencia de obstáculos externos. Eso es. Pero la libertad positiva es asegurarte de que todo el mundo en la pista tiene unas buenas zapatillas para correr y está bien alimentado. Porque ¿de qué te sirve que la pista no tenga vallas si estás descalzo sobre grava y no has comido en días? Es un ejemplo buenísimo. Pero claro, aquí veo un problema fundamental, ¿eh? Y no sé cómo se resuelve. A ver si llegamos a la misma conclusión. ¿Cuál es el problema que ves en la pista? Pues que para comprarle esas zapatillas al corredor descalzo, el Estado tiene que cobrarle impuestos al corredor que ya traía las suyas de casa. Bingo. Es decir, para garantizar la libertad positiva de uno,
tienes que intervenir y limitar la libertad negativa del otro. Es un problema matemático que parece no tener una solución perfecta. O sea, ¿cómo demonios resuelven los gobiernos este callejón sin salida? Fíjate que la respuesta corta es que no lo resuelven. Toman partido. Toman partido. Sí, eligen. Y esa elección fundamental sobre qué valores maximizar y qué sacrificios son aceptables es la definición misma de una ideología política. Como ningún sistema puede ofrecer el 100% de libertad negativa y el 100% de libertad positiva al mismo tiempo, los humanos han construido paquetes teóricos. Ideologías. Ideologías que justifican por qué un camino es moralmente superior al otro. O sea, es como el gran menú de un restaurante donde tienes que elegir qué valores priorizas sabiendo lo que vas a perder. Y las fuentes hacen un repaso muy analítico de las principales opciones de este menú. Es un menú bastante amplio, sí. Quiero repasar las grandes corrientes con objetividad, porque a veces la política del día a día nos llena estos términos de prejuicios. Empecemos por la más incomprendida, a mi parecer, que es el anarquismo. Sí, es la que peor fama tiene, sin duda. Claro, en la cultura popular, anarquía es sinónimo de caos y coches ardiendo. Y sin embargo, teóricamente es todo lo contrario. Filósofos como Pierre-Joseph Proudhon o Mikhail Bakunin no buscaban el caos, sino la cooperación extrema. Es decir, ¿confiaban en la gente? Totalmente. El anarquismo parte de la premisa de que cualquier autoridad centralizada y jerárquica, como el Estado, es inherentemente coercitiva e ilegítima. Proponen organizar la sociedad a través de asociaciones voluntarias y redes de apoyo mutuo. Qué interesante. Sí, creen tan profundamente en la capacidad natural del ser humano para cooperar que consideran que el Estado es un parásito innecesario que corrompe nuestra solidaridad innata. O sea, confían plenamente en la bondad natural. Luego, moviéndonos por el menú, encontramos el conservadurismo, que parece tener una visión totalmente distinta. Figuras como Edmund Burke. Sí, el enfoque cambia por completo ahí. A veces parece que el conservadurismo se opone al progreso simplemente por inercia. Pero leyendo los textos, su argumento es mucho más sofisticado. ¿Acaso creen que los humanos somos demasiado torpes para rediseñar la sociedad? Más bien creen que las sociedades humanas son redes orgánicas demasiado complejas como para rediseñarlas desde cero sin provocar un colapso. Fíjate que el conservadurismo moderno nace precisamente como reacción a los baños de sangre de la Revolución Francesa. Claro, el miedo al caos revolucionario. Exacto. Valorar la sabiduría acumulada de las tradiciones y las instituciones del pasado. Argumentan que si algo ha sobrevivido siglos, pues probablemente cumple una función estabilizadora vital. Ya, no es que odien el cambio entonces. No, no se oponen a toda reforma, pero exigen que los cambios sean cautelosos, graduales y probados empíricamente. Desconfían profundamente de las utopías de laboratorio que, terminan en guillotinas. Entendido. Y luego entra en escena el liberalismo clásico. Pensadores como John Locke. Aquí el foco cambia por completo y se pone un foco de luz gigante sobre el individuo. Así es, el individuo es el centro absoluto. El argumento central es que los derechos individuales y la famosa libertad negativa que mencionábamos antes son sagrados. El papel del Estado debe ser mínimo. Actuar como un guardián nocturno que protege la propiedad privada y garantiza el Estado de Derecho. Para que cada persona persiga su propia idea de felicidad. Normalmente a través del libre mercado. Exacto. Pero ojo con esto, porque como respuesta directa a ese liberalismo surge el socialismo y en su vertiente teórica más desarrollada, el marxismo. Karl Marx y Friedrich Engels. Que cambian las reglas del juego otra vez. Radicalmente. Ellos plantearon que la libertad del individuo que defiende el liberalismo es una ficción cruel si estás atrapado en el escalón más bajo de una jerarquía de clases. Claro, volvemos a lo de estar descalzo en la pista de atletismo. Su solución radical es la socialización de esos recursos, priorizando drásticamente la igualdad y la libertad positiva, colectiva, por encima del derecho individual a acumular capital infinito. Ya veo. Y las fuentes también hacen guiños a corrientes más modernas que amplían este menú. Por ejemplo, el ecologismo político, que nos obliga a debatir si protegemos la naturaleza solo porque nos resulta útil para sobrevivir. O sea, una visión antropocéntrica. Frente a una visión puramente ecocéntrica, donde la naturaleza tiene derechos intrínsecos al margen de nosotros. Exacto. Pero, a ver, viendo todas estas opciones sobre la mesa, me doy cuenta de algo fascinante. O al menos, yo lo veo así. Dime, a ver qué te parece.
Pues que todas estas ideologías parecen depender de una apuesta encubierta sobre cómo es el ser humano por dentro. Qué buena observación. Si apuestas a que somos naturalmente cooperativos, inventas el anarquismo. Si apuestas a que somos competitivos y egoístas, montas un Estado policial o un mercado desregulado. Esa intuición da en el clavo, totalmente. Lo fascinante aquí es que cada andamiaje político se sostiene sobre una presunción antropológica y por eso mismo, desde un análisis objetivo, ninguna ideología se libra de críticas devastadoras. Todas tienen puntos ciegos, supongo. Claro, del anarquismo se señala que su optimismo suele ser inestable, permitiendo que facciones violentas formen jerarquías de facto. Ya. ¿Y del conservadurismo qué dicen? Pues los críticos denuncian que su amor por la estabilidad suele servir como excusa para perpetuar injusticias sistémicas sobre minorías marginadas. Al liberalismo se le acusa de tolerar desigualdades económicas obscenas y una fragmentación social donde los perdedores del mercado quedan abandonados. Y el socialismo tampoco se salva, claro. Históricamente, en absoluto. Ha enfrentado el problema de que su necesidad de planificación centralizada frecuentemente asfixia la innovación económica y engendra nuevas y opresivas jerarquías bajo la forma de burocracias estatales mastodónticas. Madre mía. Y esto me lleva a una duda metódica enorme. En la ciencia política empírica, tú puedes medir la inflación o contar votos. En la física, mezclas químicos y ves si explotan. Pero en la filosofía política, ¿cómo demuestran quién tiene razón sobre la naturaleza humana si no pueden meter a 1 millón de personas en un laboratorio para probar sus ideologías? Sería un experimento complicado, desde luego. Leyendo sobre fundacionalismo y particularismo, me sentí un poco perdido. ¿Cómo trabajan exactamente estos pensadores? Bueno, a falta de laboratorios de bata blanca, usan laboratorios mentales e intuiciones morales. Los dos enfoques metodológicos que mencionas son fundamentales. El fundacionalismo es el método deductivo, de arriba hacia abajo. O sea, parten de una premisa enorme. Exacto. Es decir, afirman, tengo la certeza absoluta de que el ser humano es inherentemente egoísta y violento. Por lo tanto, deduzco que la única forma de gobierno posible es un soberano con poder absoluto que nos aterrorice para no matarnos entre nosotros. Construyen desde un axioma intocable. Vale, ese es el fundacionalismo. ¿Y el particularismo? Es exactamente lo opuesto, de abajo hacia arriba. Empiezan desde el barro de la casuística. Por ejemplo, nuestra comunidad cree que asesinar por venganza, en este caso concreto, estuvo mal. Así que intentemos construir una ley general a partir de esa intuición moral. Es como ir construyendo la casa ladrillo a ladrillo, empírico. Eso es. Y hoy en día, la mayoría busca un punto intermedio, que llaman equilibrio reflexivo. Van ajustando sus grandes teorías cuando chocan con intuiciones morales muy asentadas. Lo del fundacionalismo y asumir que somos violentos por naturaleza me recuerda inevitablemente a Thomas Hobbes. Ah, claro, el clásico ejemplo. En Las Fuentes, él mira a la humanidad y declara empíricamente que nuestro estado natural es una guerra de todos contra todos. Y a partir de ese supuesto hecho, exige sumisión total al Estado. Pero me pareció muy lúcida la advertencia de los textos modernos sobre este método. Es que es peligroso. Es muy peligroso, claro. Es una falacia deducir lo que debería ser simplemente a partir de cómo parecen comportarse los humanos en un contexto histórico particular. Hay que tener muchísimo cuidado con esa trampa metodológica, porque ha justificado atrocidades históricas. Decir que los humanos siempre han hecho la guerra, luego la guerra es buena o inevitable, es un error lógico garrafal. Una locura, vaya. Esto conecta además con el dilema del universalismo frente al relativismo cultural. O sea, una norma sobre derechos humanos debe aplicarse globalmente a todas las culturas del planeta, o depende de las tradiciones locales de cada comunidad. Ese es un debate que vemos en las noticias todos los días. Constante. Por eso, para escapar de nuestros sesgos históricos y culturales, los filósofos recurren a los famosos experimentos mentales. Y ninguno ha sido más influyente en el último siglo que la posición original y el velo de la ignorancia de John Rawls. Espera. Déjame ver si entendí bien lo del velo de la ignorancia, porque me pareció un concepto brillante. Es la analogía de cortar el pastel, ¿verdad? ¿Esa misma? A ver cómo la explicas. Imaginemos que tenemos que diseñar las leyes y la economía de una sociedad nueva, como si tuviéramos que cortar un pastel gigante para repartirlo. Pero Rawls añade una condición. Tienes que hacer los cortes con los ojos vendados y sin saber qué trozo te va a tocar a ti. Exacto. El velo de la ignorancia. Claro.
No sabes si en esa nueva sociedad serás rico, pobre, un genio, si tendrás una discapacidad severa o a qué grupo étnico pertenecerás. Como ignoras por completo tu futuro rol, tu instinto de supervivencia te obliga a cortar el pastel de la manera más justa y equitativa posible, Mm. porque quieres asegurarte de que incluso el peor trozo, el de la clase más desfavorecida, sea digno, por si acaso es el que te toca a ti. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestro sistema? Es una forma magnífica de visualizarlo, pero vamos a darle una vuelta de tuerca a esa idea. Lo que Rawls logra con este experimento no es apelar a nuestro altruismo, es hackear nuestro propio egoísmo. Hackear el egoísmo. Me encanta esa frase. Es que al no saber qué posición ocuparemos, nos vemos forzados a diseñar un sistema imparcial. El velo de la ignorancia elimina nuestras ventajas negociadoras. Claro, ya no puedes legislar a favor de los tuyos porque no sabes quiénes son los tuyos. Exactamente. Y lo que nos dice Rawls es que los principios de justicia que elegiríamos en ese estado de incertidumbre absoluta son los únicos moralmente válidos para gobernar el mundo real. Es el test definitivo para desnudar las injusticias de cualquier ley contemporánea. Brillante. Pero siendo realistas, todos estos experimentos mentales tan elaborados no surgieron un martes por la tarde en el vacío porque alguien estaba aburrido. No, desde luego que no. Si miramos el recorrido histórico de los textos, resulta evidente que la filosofía política es siempre una respuesta de emergencia a las crisis de su época. Totalmente de acuerdo. Cada pensador es hijo de su crisis. Si viajamos a la antigua Grecia, vemos a la democracia ateniense condenar a muerte a Sócrates. Y como respuesta traumática a ese error democrático, Platón propone que los reyes deben ser filósofos hiperentrenados, rechazando las decisiones de la masa ignorante. Es como si dijeran, la democracia acaba de matar a mi maestro. Voy a inventar algo opuesto. Exacto. Y mientras tanto, en la antigua China, presenciamos un choque espectacular durante el periodo de los reinos combatientes. Por un lado, el confucianismo intentaba frenar el caos promoviendo que los gobernantes actuaran con virtud moral paternal, siendo ejemplos a seguir. Y en el otro lado estaba el legismo, ¿no? Así es. En el extremo opuesto, el legismo reaccionaba a la misma crisis afirmando que la moralidad era inútil y que la única forma de unificar el imperio era mediante leyes implacables y castigos brutales, asumiendo la peor versión de la naturaleza humana. Es decir, el debate sobre si somos buenos por naturaleza o si necesitamos la amenaza de un palo gigante para no destruirnos ya estaba en pleno apogeo hace milenios. Milenios, sí, es la misma conversación. Luego el viaje histórico de nuestras fuentes llega a la Edad Media. Y ahí el paradigma cambia por completo, porque la política se fusiona de manera indisoluble con la religión. Figuras como Agustín de Hipona o Tomás de Aquino en el cristianismo, que intentan alinear las leyes del reino terrenal con el orden divino. Y una síntesis igual de fascinante ocurre en el mundo islámico clásico. Ah, sí, cuéntame de eso. Los griegos y los integraron, imaginando repúblicas virtuosas gobernadas por sabios para alcanzar tanto la felicidad terrenal como espiritual. Wow. O el caso extraordinario de Ibn Khaldún, que en el siglo XIV se adelantó a la sociología moderna analizando cómo las tribus desarrollan un sentido de solidaridad, conquistan ciudades, fundan dinastías, se vuelven complacientes por el lujo y finalmente colapsan ante una nueva tribu. Creó tipologías del poder que describían ciclos casi biológicos de los imperios. Increíble. Pero entonces llega la modernidad. Y leyendo las notas sobre esta transición, lo de Nicolás Maquiavelo me pareció un punto de inflexión brutal. Es que Maquiavelo lo pone todo patas arriba. Es como si agarrara todas esas teorías medievales sobre la virtud, la moral divina y el bien común, las metiera en una caja fuerte y la tirara al mar. Maquiavelo divorcia de forma fría y quirúrgica la moralidad tradicional del ejercicio práctico del poder. Es un giro copernicano total. Esto plantea una pregunta importante sobre el realismo. Maquiavelo introduce un realismo radical que escandalizó a sus contemporáneos, pero que fundó la ciencia política. Su tesis es, dejemos de hablar de repúblicas imaginarias y hablemos de cómo los príncipes conservan sus tronos en el mundo real. Pura táctica de supervivencia. Eso es. A partir de ahí, la política se seculariza, llegan los teóricos del contrato social, y a medida que avanzamos hacia los siglos XIX y XX, con las revoluciones industriales, el enfoque pasa de quién debe gobernar a cómo evitamos que las mayorías aplasten a las minorías. Ya, la preocupación cambia. Tocqueville, por ejemplo,
Fue de los primeros en advertir sobre la tiranía de la mayoría inherente a los sistemas democráticos. Y a medida que entramos en el siglo XX, ese poder del Estado, potenciado por la tecnología moderna, adquiere unas dimensiones aterradoras. Trágicamente, sí. Nuestras fuentes destacan las reflexiones de Hannah Arendt tras el Holocausto y el estalinismo. Ella disecciona cómo los totalitarismos modernos no eran simplemente dictaduras clásicas que querían obediencia. Utilizaban el terror sistemático y la ideología fabricada no como un medio para gobernar, sino como un fin en sí mismo. Para destruir por completo la individualidad de los ciudadanos y aislarlos. Exacto. Y luego está Michel Foucault. Tengo que admitir que sus ideas me descolocaron muchísimo. Foucault siempre tiene ese efecto, sí. Es que cuando Foucault dice que el poder no está solo en el gobierno, sino disperso en instituciones médicas o educativas, o sea, ¿cómo funciona eso en la práctica? Porque a fin de cuentas, el director de un colegio o un médico no te meten en prisión ni controlan el ejército. No te meten en prisión, claro, pero dictan lo que la sociedad considera normal y lo que considera desviado. Lo que Foucault demostró es que el poder más efectivo es el poder disciplinario, que opera de manera casi invisible. Ponme un ejemplo. Piensa en un colegio moderno. La disposición de los pupitres, los horarios rígidos, las evaluaciones constantes, la obediencia al timbre. Ahora que lo dices, suena muy industrial. Es que lo es. O piensa en un hospital psiquiátrico, que define médicamente qué comportamientos son inaceptables. Estas instituciones moldean y disciplinan nuestros cuerpos y nuestras mentes desde que nacemos, para encajar perfectamente en la maquinaria productiva del sistema. Madre mía. El Estado moderno no necesita apuntarte constantemente con un arma, porque a través de estas instituciones ya ha internalizado el control dentro de tu propia cabeza. Tú mismo te vigilas. Vale, eso me acaba de volar la cabeza. Es una progresión intelectual asombrosa la que hemos hecho. Desde luego que sí. Hemos pasado de debatir si un rey tenía el mandato divino de Dios en la Edad Media a darnos cuenta de que el poder estatal está camuflado en el timbre del colegio y en la arquitectura de un hospital. Un viaje con tela, sí. Y creo que este es el punto perfecto para ir recogiendo velas en nuestra inmersión. Si algo ha quedado claro es que la filosofía política no es un hobby académico inofensivo para debatir en bibliotecas. Es la fuerza motriz, el andamiaje invisible que legitima las leyes que obedecemos, los impuestos que nos quitan y las libertades de las que disfrutamos todos los días. Sin duda. Estoy segura de que si algo hemos demostrado es esto. Comprender las tensiones entre igualdad y libertad o entender que las ideologías son simplemente apuestas sobre nuestra naturaleza humana nos da las herramientas para evaluar críticamente la realidad. No tragarnos el discurso sin masticar, digamos. Eso es. No solo para evaluar a los políticos que salen en televisión, sino los cimientos fundacionales del sistema. Nos recuerda que podemos auditar las reglas del juego en cualquier momento. Y eso nos deja con un pensamiento final para darle vueltas cuando apaguéis esto. Hemos visto que las formas de gobierno no son montañas inamovibles, sino invenciones nuestras. Construcciones humanas, sí. Y los brillantes pensadores que hemos repasado hoy diseñaron sus teorías magistrales, pero lo hicieron para imperios agrícolas de la antigüedad o para las sucias sociedades industriales del siglo XIX. La pregunta ineludible para quienes nos escuchan es, ¿qué aspecto debería tener una filosofía política diseñada puramente, desde cero, para nuestro siglo XXI? Esa es la gran incógnita. Hoy nuestros mayores problemas ignoran por completo las fronteras del Estado-nación. El colapso climático planetario o la inteligencia artificial global no tienen pasaporte. Tal vez haya llegado el momento crítico de imaginar un nuevo contrato social. O expandirlo. Sí. Yendo un paso más allá, ¿debería ese nuevo contrato incluir derechos fundamentales y protección moral para entidades que no son humanas, como ecosistemas enteros o algoritmos que adquieran conciencia? Si hemos aprendido algo de todas estas páginas de filosofía hoy, es que la realidad política no es un hecho natural. Nosotros construimos el tablero y nosotros tenemos el poder absoluto de cambiar las reglas. Hasta la próxima inmersión. Es de madrugada en las montañas rocosas de Estados Unidos. Un lugar bastante remoto. Exacto. Septiembre de 1859, plena noche. Y de repente, un grupo de mineros del oro se despierta, se frotan los ojos en la oscuridad y empiezan a encender el fuego para preparar café.
Totalmente convencidos de que ya ha amanecido, claro. Eso es. El motivo de semejante confusión era que el cielo, bueno, literalmente ardía con unas auroras boreales tan intensas que iluminaban el paisaje con la claridad del día. ¿Una barbaridad? Y no era un fenómeno aislado, ¿eh? En el noreste del país, la gente salía a la calle en mitad de la madrugada y, fíjate, podía leer la letra pequeña del periódico usando única y exclusivamente la luz que emanaba del cielo nocturno. Es una estampa histórica cautivadora, sobre todo porque proporciona una medida visual, digamos, casi instantánea, de la magnitud de la energía involucrada en ese momento. Ya, es que cuesta imaginarlo. O sea, esa luz no era el sol despuntando en el horizonte, sino la atmósfera terrestre reaccionando a un impacto electromagnético de proporciones colosales. Y por eso, el objetivo de este análisis a fondo hoy es, bueno, sumergirnos en los documentos de aquel incidente, lo que hoy se conoce como el infame evento Carrington. La tormenta geomagnética más bestial jamás registrada. Sin duda, la misión es comprender la mecánica de lo que ocurrió exactamente, desentrañar la física que desató ese caos y, sobre todo, analizar las implicaciones que un impacto idéntico tendría para la red tecnológica y agrícola del mundo actual. Que no serían pocas, desde luego. Para nada. Porque, a ver, solemos imaginar las erupciones solares como alguien tirando una piedrecita a la superficie de un lago tranquilo. Generan unas pequeñas ondas, invisibles, que viajan por el espacio, llegan a la Tierra y tal vez pintan una bonita aurora en los círculos polares. Y la vida sigue, claro. Exacto, y la vida sigue. Pero el evento Carrington requeriría cambiar de escala por completo. Sí, totalmente. Sería el equivalente a que un meteorito del tamaño de una montaña impactara de lleno en ese lago, Madre mía. generando un tsunami magnético gigantesco que cruzó el vacío interplanetario y chocó de forma ultraviolenta contra el escudo de nuestro planeta. O sea, un choque frontal. Eso es. Y al igual que un tsunami oceánico no se limita a mojar la arena de la playa, sino que penetra kilómetros tierra adentro, esta tormenta espacial no se quedó en los polos. No, que va. Las auroras bajaron a latitudes que, bueno, cuando lees los registros parecen un error tipográfico. Sí, es que es de locos. Los documentos recopilan avistamientos en lugares tan al sur como Hawái, el centro-sur de México, Cuba e incluso Colombia. Colombia, fíjate. Sí, a poquísimos grados por encima del ecuador terrestre. Hay una cita del periódico Baltimore American del 3 de septiembre de ese año que describe el cielo cubierto por una nube luminosa superior a la de la luna llena, pero con una, cito textualmente, suavidad y delicadeza indescriptibles. Qué poético, ¿verdad? Muy de la época. Y un minero en Australia, C.F. Herbert, relató cómo corrientes de luz de colores cambiantes subían hasta el cenit para fundirse en un púrpura intenso. Y los relatos, claro, subrayan cómo las mentes científicas veían en ello las maravillas de la naturaleza. Mientras que otros, me imagino, se preparaban para el fin del mundo. Básicamente. A ver, es que ver auroras en latitudes tropicales exige una compresión extrema de nuestro campo magnético. ¿A qué te refieres exactamente con compresión? Bueno, la energía cinética del viento solar fue tan aplastante que empujó ese escudo protector nuestro, que normalmente se extiende a decenas de miles de kilómetros, y lo acercó peligrosamente a la superficie de la Tierra. Vale, entiendo. Como si aplastaras un globo. Exacto. Y eso permitió que las partículas cargadas del Sol penetraran en la atmósfera en zonas donde la noche suele ser completamente oscura. Ya. Y el problema es que este tsunami invisible no se limitó a pintar el cielo con una paleta de neón. Empezó a jugar con la incipiente red global de telégrafos. Ahí es donde la cosa se pone fea. Las crónicas hablan de líneas colapsando en toda Europa y Norteamérica. Había chispas saltando literalmente de los postes de madera. O sea, fuego en los postes. Fuego, sí. Operadores recibiendo severas descargas eléctricas al rozar los manipuladores Morse y un persistente olor a ozono quemado en las oficinas. Vale, vamos a desgranar esto. Sí, porque suena a ciencia ficción. Suena a magia negra total. Pero entiendo que hay un principio electromagnético muy básico operando a escala planetaria, ¿no? Sí, a ver, el principio detrás de todo ese caos en las oficinas de telégrafos es la ley de Faraday de la inducción electromagnética. Vale. Para visualizarlo sin entrar en fórmulas matemáticas, imaginemos que el campo magnético de la Tierra es como una inmensa manguera invisible que envuelve el planeta. De acuerdo, una manguera. Cuando ese campo magnético fluctúa y vibra de forma ultraviolenta debido al impacto de la tormenta solar, actúa como una bomba hidráulica. Ah, claro. Y esa bomba empieza a empujar los electrones que están, digamos, tranquilos,
dentro de los largos cables de cobre del telégrafo. Las líneas telegráficas se convirtieron, inadvertidamente, en antenas gigantes de cientos de kilómetros. Captando esa variación magnética. Eso es, captando la variación y transformándola en corriente eléctrica real. O sea, se creó electricidad de la nada, inyectando un torrente de voltaje incontrolable en un sistema diseñado para funcionar con unas pocas baterías químicas. Es la máxima ironía. Es como si hoy una tormenta friera todos los enchufes de una casa haciendo saltar chispas de las paredes. Sí. Pero a la vez, la electricidad estática del aire fuera tan potente que pudieras cargar la batería del móvil al 100% simplemente sosteniéndolo en la mano. Es una analogía perfecta. Y hay una anécdota en los registros que, bueno, ilustra esta locura a la perfección. La noche del 2 de septiembre, dos operadores de telégrafo, uno en Boston y otro en Portland, experimentaban tantas interferencias que tomaron una decisión radical. ¿Qué hicieran? Desconectaron físicamente las baterías de sus equipos, cortaron su propia fuente de alimentación. Madre mía. Y sin embargo, lograron mantener una conversación fluida y enviar mensajes de trabajo durante unas 2 horas, utilizando única y exclusivamente la corriente fantasma inducida por la aurora en los cables. Increíble. El operador de Portland llegó a reportar que el sistema funcionaba mejor que con las baterías puestas. O sea, lograron canalizar y utilizar la energía pura de una estrella a millones de kilómetros de distancia para enviar mensajes de texto de una ciudad a otra. Literalmente. Es un hito tecnológico fascinante. Pero claro, toda esa energía vertida sobre la atmósfera y los cables tenía un origen, ¿eh? Y no fue un suceso espontáneo. Exacto. Si el cielo de la Tierra estaba inyectando semejante nivel de energía en cables de cobre para hacer saltar chispas, la pregunta obvia es ¿qué diantres estaba ocurriendo en el Sol? Claro, el origen de todo. Y los documentos nos llevan al 1 de septiembre, apenas unas horas antes de que los telégrafos empezaran a fallar. Dos astrónomos británicos, Richard Carrington y Richard Hodgson, observaban la superficie del Sol por separado. Proyectando la imagen del telescopio sobre una pantalla, me imagino, para no quedarse ciegos. Eso es. Y ambos presenciaron un destello intensamente brillante y con forma de riñón dentro de un inmenso grupo de manchas solares. Fue, fíjate, el primer registro visual de una erupción solar en la historia de la ciencia. Y un detalle fundamental aquí es que, casi de forma simultánea, el físico escocés Balfour Stewart estaba monitorizando el magnetómetro del observatorio de Kew, en Londres. Ah, el famoso observatorio. Sí. Y bueno, para aclarar, un magnetómetro no es más que un instrumento extremadamente sensible, como una brújula muy sofisticada que registra minúsculas variaciones en el campo magnético local. Vale. Pues Stewart notó lo que llamó un gancho magnético, una sacudida brusca y repentina en la aguja, indicando que el campo magnético de la Tierra había sufrido un respingo justo en el momento en que Carrington veía el destello en el Sol. ¡Qué sincronización! Totalmente. Tiempo después, el matemático Elias Loomis hizo un trabajo titánico recopilando informes de auroras y fallos de telégrafos de todo el mundo para demostrar la causalidad. Aquel destello y la locura electromagnética posterior estaban conectados de forma directa e innegable. Lo que aquellos astrónomos descubrieron se clasifica hoy como una eyección de masa coronal, o CME por sus siglas en inglés. Sí, las famosas CME. Para visualizarlo, el Sol esencialmente vomitó una nube colosal de plasma hirviente y campos magnéticos entrelazados. Lo escupió al espacio, directamente en la trayectoria orbital de la Tierra. Un disparo directo. Pero revisando los datos cronológicos de los documentos, hay un detalle que, bueno, rompe los esquemas. Esa nube de plasma recorrió los 150 millones de kilómetros que nos separan del Sol en unas ínfimas 17 horas y media. Y lo fascinante aquí es esa velocidad completamente anómala. A ver, normalmente tardan días, ¿no? Exacto. Una eyección de masa coronal típica tarda varios días en llegar a la Tierra, normalmente entre 3 y 4. Claro. El motivo es que el espacio interplanetario no es un vacío perfecto. Está lleno de algo llamado viento solar ambiental. Una especie de fluido, ¿verdad? Digamos que es una sopa tenue de partículas que ejerce fricción y frena aerodinámicamente cualquier objeto o nube de gas que viaje a través de él. Ya, pero el espacio no ejerce diferentes reglas según el día. O sea, si el viento solar siempre está ahí ejerciendo fricción, ¿cómo logró esta tormenta en concreto saltarse ese límite de velocidad y llegar en solo 17 horas? Pues la respuesta reside en los registros de los días previos.
Unos días antes del caos de los telégrafos, en torno al 28 y 29 de agosto, se registraron auroras muy intensas. Vale. Y esa fue la pista. El Sol había lanzado una primera erupción solar de menor intensidad. Ajá. Esa primera nube de plasma viajó por el espacio y actuó barriendo físicamente ese viento solar ambiental. Vació el espacio de partículas creando un canal de baja densidad. ¡Qué pasada! Sí, sí. Cuando el Sol desató la erupción verdaderamente masiva, el 1 de septiembre, esta segunda y terrorífica nube de plasma viajó a través de un tubo de vacío, sin encontrar apenas fricción en todo su trayecto. Entendido. O sea, la primera tormenta actuó como una inmensa máquina chitanieves abriendo paso en una autopista colapsada durante una tormenta de invierno, Ese era un símil perfecto. permitiendo que la segunda tormenta, la verdadera amenaza, pasara a toda velocidad sin ninguna resistencia, como una ambulancia sin frenos directo hacia nuestro planeta. Y el efecto quitanieves transformó lo que habría sido una tormenta solar severa, pero manejable, en un evento de devastación histórica. Retuvo toda su energía cinética en lugar de disiparla por el camino. Y comprender este mecanismo de impacto directo, bueno, plantea una extrapolación escalofriante a nuestra era moderna. Ya lo creo. Si en 1859 una tormenta así reventó la naciente red de telégrafos, que a ver, era un sistema increíblemente robusto y mecánico. Sí, cables y metal, básicamente. Exacto. ¿Qué pasaría si un impacto de ese calibre, con el efecto quitanieves, golpeara nuestra infraestructura actual? Una matriz global que es infinitamente más frágil, está profundamente interconectada y funciona con microchips hipersensibles. Pues un estudio clave de 2013, realizado por la aseguradora Lloyd's of London y la agencia de investigación ARR, intentó cuantificar este escenario. ¿Y qué dijeron? Estimaron que un evento Carrington moderno costaría únicamente a los Estados Unidos entre 600.000 millones y 2 billones y medio de dólares en daños a la infraestructura eléctrica y pérdidas económicas. ¡Una salvajada! En el contexto de aquel año, la cifra representaba entre un 4 y más de un 15% del Producto Interior Bruto estadounidense. ¡Madre mía! Y es que los transformadores de alta tensión, que son el corazón de la red eléctrica, se sobrecalentarían y sus inmensos núcleos de cobre se derretirían físicamente. Claro. Y reemplazar un transformador gigante no es como cambiar un fusible en casa. Para nada. Se fabrican a medida y tardan meses en construirse. Y el colapso no se detiene en los transformadores fundidos. Hay un efecto dominó que apunta directamente a nuestra línea de flotación biológica, o sea, la agricultura y el suministro mundial de alimentos. Ese es el verdadero problema. Totalmente. Sin electricidad sostenida, las plantas de procesamiento industrial se paralizan. La síntesis de fertilizantes modernos y pesticidas requiere un consumo eléctrico colosal. Sí, es una industria que devora energía. Y los documentos señalan que la falta de esos insumos químicos, unida a la interrupción logística, podría desplomar el rendimiento de las cosechas mundiales entre un 38 y un 48%. Casi la mitad de la comida del mundo. Y el panorama es aún más lúgubre en zonas con agricultura altamente tecnificada. Se calcula que regiones enteras de Europa Central podrían sufrir pérdidas agrícolas superiores al 75%. Es un camino rapidísimo hacia la hambruna sistémica. Desde luego. Es que es el talón de Aquiles de un sistema optimizado al extremo. Hemos construido una cadena de suministro global dependiente por entero del flujo ininterrumpido de electrones. Ya. Un apagón prolongado transforma rápidamente un contratiempo logístico e industrial en una crisis humanitaria. Los tractores guiados por GPS se volverían ciegos al interrumpirse las señales de los satélites en la ionosfera. Claro, hoy en día todo va por satélite. Las bombas de agua eléctricas dejarían de regar los cultivos y la refrigeración de los alimentos perecederos desaparecería. Cifras de billones de dólares, transformadores fundidos en todo el planeta y un colapso agrícola masivo. Y, a ver, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. A ver, Porque escuchando este nivel de catastrofismo resulta inevitable cuestionar los datos. ¿No rozan estas previsiones el territorio del guión de Hollywood? bueno, es una duda razonable. Al fin y al cabo, Lloyd's es una aseguradora. Pintar un escenario hiperbólico y apocalíptico no deja de ser una estrategia bastante conveniente para vender pólizas de seguros más caras. Ya, claro. Entonces, hay pruebas empíricas recientes de que una infraestructura moderna pueda caer tan fácilmente.
Es fundamental mantener el escepticismo ante los modelos económicos predictivos, desde luego. Pero si conectamos esto con el panorama general del clima espacial moderno, el riesgo se revela muy real. A ver, cuéntame. En marzo de 1989, una tormenta geomagnética muchísimo menor que la de Carrington golpeó la Tierra. Indujo corrientes que en pocos segundos hicieron colapsar la red de Hydro-Québec en Canadá. Ah, sí, he oído hablar de eso. Fundió equipos y dejó a 6 millones de personas en la oscuridad durante casi un día. Y en 2003, las llamadas tormentas de Halloween causaron anomalías masivas en satélites de comunicaciones. Vale. Y más recientemente, en mayo de 2024, presenciamos auroras boreales en latitudes insólitas como Puerto Rico. Sí, aquello salió en todas las noticias. Exacto, fue un evento que interrumpió y degradó significativamente los sistemas de navegación GPS en todo el hemisferio norte, paralizando equipos ardícolas de precisión. O sea, la amenaza al GPS subraya esa enorme dependencia tecnológica de la que hablábamos. Totalmente. Y el golpe de realidad definitivo, el que disipa cualquier acusación de alarmismo comercial, ocurrió el 23 de julio de 2012. ¿Qué pasó ahí? Ese día, los observatorios solares detectaron la erupción de una supertormenta de clase Carrington. Una eyección colosal, con el mismo efecto quitanieves del que hablábamos antes, salió disparada del Sol y barrió la órbita terrestre. ¡Ostras! El único y exclusivo motivo por el que no paralizó la civilización fue porque nuestro planeta había pasado por esas coordenadas exactas del espacio 9 días antes. 9 días. O sea, la ruleta rusa cósmica giró, el Sol apretó el gatillo, pero la recámara frente a nosotros estaba vacía por una ventana de tiempo absurda. Literalmente nos libramos por los pelos. Sabiendo que esquivamos ese disparo directo hacia apenas una década, surge la urgencia de buscar hacia atrás en el tiempo. Si queremos prepararnos, necesitamos saber con qué frecuencia el Sol se despierta con este nivel de violencia. Es la gran pregunta de la astrofísica ahora mismo. Claro, es el evento de 1859, una rareza estadística que ocurre una vez cada 100 años o algo que ocurre cada 10.000. Ante la falta de magnetómetros en la antigüedad, los investigadores han tenido que recurrir a la paleoclimatología, buscando fantasmas energéticos atrapados en el hielo polar y en los anillos de los árboles. Qué interesante. El proceso consiste en buscar firmas isotópicas anómalas. Cuando las partículas de alta energía de una supertormenta solar impactan contra la atmósfera terrestre, bombardean los átomos de oxígeno y nitrógeno. Vale. Esta colisión altera su estructura nuclear y crea isótopos específicos como el berilio 10 o el carbono 14. Claro, el carbono 14 es la clave de todo esto. Exactamente. Esos isótopos cosmogénicos recién horneados en la atmósfera alta acaban oxidándose y formando dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono baja con las corrientes de aire, llueve sobre los bosques y los árboles lo respiran durante su ciclo de fotosíntesis. Así es como funciona. Así, la madera incorpora ese carbono 14 alterado en el anillo de crecimiento exacto de ese mismo año. Es una huella dactilar temporal grabada en madera de lo que hizo el Sol hace milenios. Una descripción muy precisa del mecanismo, sí. Y escaneando miles de anillos de madera antigua en todo el planeta, la científica Fusa Miyake y otros equipos descubrieron picos brutales de radiación. Los famosos eventos Miyake, ¿no? Exacto, ahora se conocen así. Encontraron firmas de impactos gigantescos en los años 774 a 775 de nuestra era. Y posteriormente, en los años 993 a 994. O sea, la Edad Media. Sí, y las concentraciones de carbono 14 sugieren que el evento del año 774 fue, atención, al menos 10 veces más masivo que el evento Carrington. Madre mía, 10 veces más. Es una escala de liberación de energía difícil de concebir. Además, se han detectado indicios de otro evento colosal que asoló el planeta alrededor del año 7176 a.C. Ya. Pero, a ver, al indagar en las fuentes sobre estos registros paleoclimáticos, asoma un debate científico bastante tenso. Sí, la ciencia nunca es aburrida. Durante décadas se dio por sentado que otra prueba irrefutable de estas tormentas antiguas eran los picos de nitratos atrapados en los cilindros de hielo profundo extraídos de Groenlandia. Claro, el hielo ártico siempre ha sido una gran fuente de datos. La teoría era que las partículas solares ionizaban el nitrógeno, formando nitratos que nevaban sobre el Ártico. Sin embargo, estudios glaciológicos recientes han dinamitado esa certeza. Sí, he leído sobre eso. Han cruzado los datos de los picos de nitratos de Groenlandia
con núcleos de hielo extraídos de la Antártida, en el otro extremo del planeta, y descubrieron que las fechas no coinciden. Un problema gordo. Claro. De hecho, ahora apuntan a que esos nitratos en Groenlandia probablemente no vinieron del espacio exterior, sino del humo y las cenizas producidos por gigantescos incendios forestales en América del Norte que los vientos arrastraron hasta el hielo ártico. Es que la discrepancia polar es un tema muy candente en la astrofísica actual. Ha obligado a la comunidad científica a reconsiderar la validez de los nitratos en el hielo polar como un indicador fiable del clima espacial histórico, Ya. demostrando que, la correlación no siempre implica causalidad cuando hay variables terrestres complejas de por medio, como los incendios forestales masivos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque desde la perspectiva de alguien que intenta entender el riesgo real, surge una frustración genuina. Es comprensible. O sea, si la caja negra de la estela climática, el hielo ártico, resulta estar manchado por humo de hogueras prehistóricas, ¿cómo es posible trazar modelos predictivos válidos? ¿Cómo nos preparamos estadísticamente si los cimientos de cómo leemos el pasado reciente se tambalean ante nuevos estudios? A ver, esto plantea una pregunta importante sobre la propia naturaleza del rigor científico. Lejos de ser un fracaso, este debate demuestra que la ciencia funciona mediante una corrección continua. Ya la ciencia se corrige a sí misma. Exacto. Mientras los nitratos del hierro pierden credibilidad, la señal del carbono 14 en los anillos de los árboles, confirmada por múltiples especies en diferentes continentes de forma simultánea, sigue siendo una evidencia sólida como una roca. Vale, eso tranquiliza un poco. Y más importante aún, la validación del evento Carrington y su violencia no depende ya de debatir sobre humo antiguo o madera. Ah, ¿hay datos que escapen a ese debate isotópico de los anillos y el hielo? Sí, sí. Un estudio sumamente innovador publicado este mismo 2024 zanjó parte del escepticismo. Cuéntame. Los investigadores tomaron los rollos de papel originales con los magnetogramas de los observatorios de Kew y Greenwich de aquel día de 1859. O sea, los papeles que Balfour Stewart miraba mientras la aguja saltaba. Esos mismos. Los digitalizaron con altísima precisión y aplicaron métricas modernas al trazado histórico. El resultado mostró que las tasas de cambio del campo magnético durante la tormenta superaron con creces los 700 nanoteslas por minuto. ¡Wow! Y para dar perspectiva técnica, un nanotesla es la unidad con la que medimos la fuerza de ese campo magnético invisible. Exacto. Una tasa de cambio de 700 por minuto significa que la brújula interna del planeta estaba convulsionando de forma extrema. Como si estuviera teniendo un ataque. Literalmente. Y esto supera más del doble el umbral máximo que los modelos actuales consideraban como el peor escenario posible para un evento de una vez cada 100 años. Así que, aunque el hielo confunda a los expertos, la lectura cruda de la aguja vibrando en 1859 confirma un nivel de disrupción magnética monstruoso. Confirma que la capacidad de nuestra estrella para perturbar violentamente el entorno magnético de la Tierra fue, y sigue siendo, una realidad empírica incuestionable. Bueno, el hilo conductor de todo esto dibuja un panorama fascinante. Hemos partido de la perplejidad de unos mineros intentando hacer café bajo la deslumbrante luz de auroras ecuatoriales. ¡Qué imagen! Maravillándonos con telegrafistas del siglo XIX que improvisaron usando la energía pura de la tormenta para comunicarse. Sí, lo de las baterías es increíble. Pero esa anécdota simpática de baterías desconectadas revela su verdadera naturaleza al cruzarla con el presente. O sea, la misma llamarada, inyectada en nuestra arteria tecnológica, fundiría el corazón de nuestra red eléctrica global. Paralizaría la distribución de agua. Los sistemas financieros, las comunicaciones por satélite y, en última instancia, evaporaría la producción agrícola que sustenta a miles de millones de personas. Es la gran paradoja del progreso. Una eyección masiva en 1859 causó estupor y unos cuantos cables chamuscados. Ya ves. Pero la misma eyección mañana pondría a prueba la resiliencia estructural de la civilización entera, precisamente porque hemos construido nuestro mundo moderno sobre la presunción de que el Sol nunca nos enviará una factura electromagnética. Totalmente. Y antes de concluir, hay una idea desoladora agazapada en los rincones de estos estudios astronómicos. ¿Cuál es? Al escudriñar la galaxia con telescopios avanzados, los astrofísicos observan habitualmente superllamaradas estallando en otras estrellas lejanas. Ah, sí.
las superllamaradas. Explosiones de plasma tan incomprensiblemente inmensas que reducirían el evento Carrington a la categoría de chispa de mechero. Sin embargo, sigue siendo un profundo enigma si las leyes de la física que gobiernan nuestro Sol en concreto, dadas sus características de masa y velocidad de rotación particulares, le permitirían generar una aberración de esa magnitud. Claro, es que la comunidad astrofísica no ha logrado un consenso absoluto sobre esto, sobre si una estrella de la edad y el tipo del Sol tiene, digamos, la anatomía interna necesaria para desencadenar una superllamarada destructora de ese calibre. Pero cabe reflexionar sobre una posibilidad estremecedora. Si las pruebas en los anillos de los árboles ya apuntan a que el evento de los años 774 a 775 superó con creces lo que sufrieron los telégrafos victorianos, surge una inquietud lógica. Desde luego. ¿Posee el Sol el potencial mecánico para desatar una superllamarada capaz de reescribir nuestra historia de la noche a la mañana? Es una duda existencial para explorar más allá de este análisis a fondo. Da que pensar. Algo para tener en cuenta la próxima vez que, de madrugada, parezca que el amanecer ha llegado antes de tiempo. Bueno, si pensamos en el líder corporativo típico, de estos carismáticos, imparables, los que salen en todas las portadas de revistas de negocios, Ujú. uno siempre se pregunta, a ver, ¿es un visionario brillante de nuestro tiempo o un psicópata subclínico que simplemente sabe funcionar en sociedad? Ya, es la gran pregunta. Y la ciencia nos demuestra que la línea que los separa es sorprendentemente muy, muy fina. Ujú. ¿Vale? Vamos a desglosar esto hoy. Eso es. Porque en este análisis a fondo vamos a diseccionar un corpus enorme de literatura clínica, estudios de décadas, sobre algo que altera por completo cómo vemos a la gente, la tríada oscura de la personalidad. Y fíjate que es un giro de guión fascinante respecto a cómo solemos enfocar la psicología normalmente, ¿eh? Claro, casi siempre buscamos lo bueno, ¿no? Exacto. Los test de personalidad, los análisis de recursos humanos siempre buscan medir, bueno, pues la empatía, el liderazgo positivo, la resiliencia. Sí, lo que aporta valor a la empresa. Eso es. Pero esta investigación pone el foco directamente en el sótano de la psique humana. Y lo más perturbador aquí es que no estamos ante un manual de psiquiatría sobre criminales de alta seguridad. Eso es clave aclararlo. Totalmente. Analizamos niveles subclínicos. O sea, hablamos de rasgos que operan por debajo del radar de la patología severa. Son personas funcionales. Gente que te cruzas por la calle. Gente que va a la oficina, que usa aplicaciones de citas, que dirige empresas o que, bueno, debate en redes sociales todos los días. Y esa es nuestra misión de hoy. Entender cómo estas personalidades operan en esa zona gris de la normalidad. Queremos desglosar qué son el narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía. Ujú. Ver cómo logran hackear los entornos laborales, por qué generan tanto caos en el mundo digital y sobre todo el gran misterio evolutivo. El de ¿por qué siguen ahí? Exacto. ¿Por qué la evolución no los ha borrado del mapa si son tan perjudiciales para todos? Pero, a ver, para identificar a estas personas, primero hay que entender qué las une. Claro, hay un núcleo común. El material menciona que el pegamento de la tríada es una baja amabilidad. Pero imagino que a nivel clínico no hablamos de dar los buenos días en el ascensor. Que va, en absoluto. En el modelo de los 5 grandes rasgos de la personalidad, la amabilidad mide la tendencia natural hacia el altruismo y la cooperación. ¿Vale? Entonces, una baja amabilidad en este contexto oscuro es una disposición estructural hacia el antagonismo. Ven el mundo social como un juego de suma cero. O sea, si alguien gana, ellos pierden obligatoriamente. Exactamente. Y por eso no ven a los demás como seres humanos con dignidad intrínseca, sino, bueno, como obstáculos a derribar o herramientas para alcanzar sus propios fines. Herramientas para un fin. Madre mía, eso explica esa frialdad de fondo. Pero, aunque comparten esa hostilidad, operan de formas súper distintas. Muy distintas, sí. Yo me lo imaginaba revisando los estudios como si la tríada oscura fuera una banda atracando un banco. A ver, cuéntame esa analogía. Pues mira, si los metes a los tres en el banco, el narcisista es el que entra gritando y exigiendo que las cámaras enfoquen su perfil bueno. Claro, necesita ser el genio maestro, que todo el mundo le aplauda. Eso es, busca la gloria.
Luego el psicópata se frustra a los 10 segundos con la caja fuerte y decide volar la puerta con explosivos de forma impulsiva. Sin pensar que la policía va a llegar en 2 minutos por el ruido. Exacto. Y el maquiavélico, bueno, el maquiavélico ni siquiera está en el banco en ese momento. Lleva 6 meses trazando un plan impecable para robarles el botín a los otros dos y salir por la puerta de atrás sin mancharse las manos. Es que me encanta. Esa imagen mental captura a la perfección la arquitectura de cada constructo. Lo fascinante aquí es cómo gestionan el tiempo y los impulsos. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Totalmente. La psicopatía está ligada a emociones fuertes e inmediatas y a una imprudencia brutal. Actúan en el ahora, sin pensar en el daño colateral. Ni siquiera para ellos mismos a veces. Ni para ellos mismos. En cambio, el alto maquiavelismo requiere una función ejecutiva súper desarrollada. Hay que postergar la gratificación y tener mucha paciencia para tejer esa red de engaños. A fuego lento, vamos. Eso es. Aunque fíjate, esta misma distinción genera mucha polémica científica hoy en día. Es lo que se conoce como la falacia de Jungle. Que básicamente es cuando los psicólogos se hacen trampas al solitario con las etiquetas, ¿no? En cierto modo, sí. La falacia de Jungle ocurre cuando usamos dos nombres diferentes para algo que es el mismo fenómeno. Ah, ¿vale? Algunos críticos dicen que en los cuestionarios las respuestas de maquiavelismo y psicopatía se solapan tanto en cinismo y manipulación que igual son lo mismo, una especie de maldad general. Pero claro, luego está el tema del control de impulsos, que decías. Exacto, esa es la defensa para separarlos. Un psicópata te apuñala por la espalda en un arrebato porque te cruzaste en su camino. Ya. Y el maquiavélico, bueno, se pasa 3 años afilando el cuchillo y te convence de que te lo claves tú mismo. Madre mía, qué gráfico. Pero esa diferencia en los tiempos de ejecución plantea una duda enorme. A ver... Si el psicópata es tan impulsivo que lo vuela todo por los aires, ¿cómo es que superan el filtro de recursos humanos? Porque el análisis deja clarísimo que la oficina es el terreno de juego perfecto para la tríada. Especialmente para los narcisistas. Sí, dicen que hacen unas entrevistas formidables. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque la estructura de una entrevista moderna, sobre todo para liderazgo o ventas, es puro teatro. Recompensa el carisma superficial y la autopromoción agresiva. O sea, te premian por creerte el mejor. Claro. Un narcisista no tiene síndrome del impostor. Siente una grandiosidad genuina. Y el entrevistador percibe esa arrogancia como visión y liderazgo. Ya veo. Y me imagino que el maquiavélico hace lo mismo pero de forma más calculada. Exacto. Leen lo que el reclutador quiere oír con un encanto supermilimetrado. Gravita mucho hacia política, banca de inversión o derecho corporativo. Sitios donde la frialdad se confunde con ser buen profesional. Eso es. Pero claro, luego el precio que paga la empresa es devastador. El material cita un estudio del Reino Unido de 2017 súper revelador. Sí, el del liderazgo psicopático. Ese. Resulta que destruyen activamente el valor para los accionistas. No es que rompan ordenadores, es que toman decisiones súper temerarias para inflar el trimestre. Claro, para cobrar el bonus. Eso. Cobran el bonus, se marchan y dejan una cultura empresarial destrozada, llena de sabotaje interno. Y la gente, por miedo, practica la ocultación de conocimientos. ¿Qué concepto más interesante ese? Sí, básicamente dejas de compartir información para proteger tu puesto. Y la innovación de la empresa se paraliza por completo. Es que ese es el mecanismo. El éxito de estos perfiles es como una curva de campana invertida. Suben rapidísimo, pisando a los demás. Ajá. Pero a medio plazo, su rendimiento se hunde, porque han quemado a todo el equipo que necesitan para sostenerse. Y esto no solo pasa en la oficina. En Internet, este patrón destructivo es una locura. El anonimato es un amplificador perfecto, ¿verdad? Totalmente. Las investigaciones ligan a los famosos trolls de Internet con un cuarto rasgo propuesto, el sadismo cotidiano. Algunos ya hablan de una tétrada oscura. Claro, creo que el troll no busca robarte dinero. Exacto. Extrae placer directo de infligir sufrimiento emocional desde su pantalla. Y cuando damos el salto al cibercrimen organizado, la división del trabajo es de película. Según los datos, la psicopatía ejecuta ataques masivos de fuerza bruta, velocidad pura, entrar y romper. El narcisista se obsesiona con escalar privilegios para ser el superadministrador, el dueño absoluto. Necesitan dominar la red. Eso es. Y el maquiavélico hace ataques persistentes y sigilosos.
Se queda meses en los servidores recolectando datos sin que salte una sola alarma. Y fíjate, ese deseo de control y dominancia explica por qué estos perfiles acaban en el extremismo político. Uy, este tema es delicado. Hay que dejar clarísimo a quienes nos escuchan que aquí somos absolutamente imparciales. No apoyamos ninguna visión política, solo estamos reportando datos clínicos de cómo opera la psicología, ¿vale? Por supuesto, rigor y frialdad con los datos ante todo. La ciencia demuestra que la tríada oscura se alimenta de la polarización, estemos mirando al lado del espectro que estemos. Sí, porque antes se pensaba que esto era solo cosa de un lado. Claro. Al principio, la sociología tendía a vincular la psicopatía y el maquiavelismo casi en exclusiva con la derecha alternativa, los prejuicios antiinmigrantes y la dominancia social. Esa idea de que unas jerarquías deben someter a otras. Exacto. Pero el estudio de Costello de 2022 le dio la vuelta a esto por completo. Bueno, o lo amplió, diría yo, porque midió los rasgos en ambos extremos, y la conclusión es cristalina. Totalmente cristalina. La psicopatía se correlaciona de manera muy similar tanto con el autoritarismo de izquierdas como con el de derechas. O sea que el motor psicológico no es el manifiesto político en sí. ¿Qué va? El motor es la oportunidad de ejercer poder absoluto. La ideología es solo el vehículo, la excusa. Un psicópata se va a sentir atraído por cualquier movimiento radical que le permita intimidar o castigar al enemigo, ¿no? Exactamente. Ya sea en nombre de la pureza moral, de la revolución o de la tradición. Lo que de verdad ansían es la estructura autoritaria que les da rienda suelta. Vale, entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de la especie humana? Porque aquí la ciencia biológica me rompe los esquemas. A ver, Vemos cómo hunden empresas, parasitan las redes y fomentan el extremismo. Destruyen la cohesión social. Si la biología evolutiva se basa en que las cosas perjudiciales desaparecen del acervo genético, ¿por qué la selección natural no los ha borrado del mapa? esa es la gran pregunta evolutiva. La respuesta está en que la evolución no solo premia ser un ciudadano pacífico y cooperativo. Hay múltiples estrategias. ¿Ya? La genética de gemelos demuestra que estos rasgos vienen muy cableados de base, sobre todo el narcisismo y la psicopatía. ¿Y el maquiavelismo? Ve más influenciado por el entorno familiar y el aprendizaje en la infancia. Pero el mecanismo biológico que justifica que sigan existiendo se llama estrategia de vida rápida. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque esto cambia lo que entendemos por éxito evolutivo. Efectivamente, si conectamos esto con el panorama general, en ecología, una estrategia de vida lenta implica invertir mucho tiempo en desarrollo personal, formar vínculos estables y tener pocos descendientes, pero cuidándolos mucho. Lo que hace la mayoría de la gente, vaya. Sí, exacto. En cambio, la estrategia rápida es extraer recursos muy rápido, priorizar el apareamiento a corto plazo con múltiples parejas y desentenderse totalmente de la crianza. O sea, viven rápido, se saltan las reglas y transmiten sus genes antes de que el grupo los castigue por tramposos. Literalmente. Es que es la estrategia exacta de un parásito. Sí, tal cual. Un parásito entra en un organismo, consume toda la energía agresivamente y antes de que el sistema inmune lo aniquile, pega un salto a un huésped nuevo. Exacto. Y mecánicamente esto explica por qué no pueden mantener amigos o trabajos durante 10 años. Claro, se les ve el plumero. Su naturaleza depredadora acaba saliendo a la luz, así que necesitan huir y buscar víctimas que no conozcan su historial. Y eso, fíjate, nos lleva a uno de los mitos más grandes que desmontan estos estudios, el supuesto atractivo irresistible que tienen. Ah, sí, el típico seductor oscuro y misterioso de las películas. Es una romantización súper peligrosa de Hollywood y la literatura. Los datos empíricos lo desmienten por completo. Es verdad que el narcisista deslumbra al principio porque se vende muy bien. Invierte en ropa, estatus, pura fachada, ¿no? Un escaparate brillante. Pero cuando se evalúa el atractivo a largo plazo, el maquiavelismo y la psicopatía caen a lo más bajo de las preferencias de la gente. A nadie le gustan para una relación seria. Para nada, son los perfiles menos deseables. Y el mecanismo detrás de ese rechazo me parece brillante, porque demuestra que nosotros también hemos evolucionado. Claro, es una carrera armamentística cognitiva. O sea, al igual que ellos desarrollaron el engaño, nosotros desarrollamos un radar subconsciente tras milenios viviendo en comunidad. Detectamos la frialdad detrás de la sonrisa. Esa incomodidad visceral, sí. Nuestro cerebro nos da una alerta evolutiva que nos grita que nos alejemos porque esa persona no es de fiar. Eso es.
Y la tríada oscura solo sobrevive en los márgenes porque se aprovechan de que casi todo el mundo opera bajo la presunción de buena fe. Si todos fuéramos psicópatas, nos extinguiríamos en 2 días por falta de cooperación. Ya, es que solo funcionan siendo una minoría parásita. Exacto. Aunque bueno, hay que recalcar que la genética es súper compleja. No todo el que busca sensaciones fuertes es un clínico de la tríada oscura. Obvio. Pero después de analizar tanto cinismo y destrucción, uno se queda con mal cuerpo. Parece que estamos rodeados y perdiendo la batalla. No creas. Para entender la naturaleza humana al completo, hay que mirar la otra cara de la moneda. Scott Barry Kaufman propuso un antídoto conceptual para todo esto, la tríada luminosa. Que no es solo que no sean malos, sino que tienen rasgos activos para el florecimiento humano, ¿verdad? Exacto, es empírico. El primer pilar es el humanismo, o sea, valorar la dignidad de cada persona por lo que es, no por lo que te puede aportar. Vale. Y el segundo pilar es el kantianismo, inspirado en Immanuel Kant, claro, Sí, que es la regla de oro de tratar a la gente como un fin en sí misma, nunca como una simple herramienta, el opuesto absoluto al maquiavelismo. es la geometría perfecta del polo opuesto. Y el tercer componente es la fe en la humanidad, la creencia de que en el fondo la gente es buena y digna de confianza. Y los datos traen un alivio inmenso, porque al testear a la población general, la gran mayoría de la gente se inclina muchísimo más hacia esa tríada luminosa. Por abrumadora mayoría, sí. La oscuridad hace mucho ruido, pero es la excepción estadística. Es un alivio, desde luego. Pero hay un dato sobre esa luz que me choca bastante. El material señala que puntuar alto en la tríada luminosa no se correlaciona ni con la valentía ni con la asertividad. Ya, ese es el problema de la luz. O sea que las personas estadísticamente buenas a veces carecen del empuje para liderar proyectos difíciles o tomar decisiones súper impopulares. Ujú. Entonces me pregunto, en una sociedad tan competitiva, ¿es posible que alguien genuinamente bueno necesite tomar prestado un poquito de maquiavelismo de vez en cuando para lograr que sus ideas triunfen? Bueno, esto plantea una pregunta importante en el debate moderno, claro. La asertividad, imponer límites o liderar cambios masivos, pues comparten métricas con el narcisismo funcional. Hace falta ego para cambiar el mundo, ¿no? Un cierto nivel de confianza inquebrantable, sí. Sin ego es difícil soportar la presión, y por esto mismo investigadores como Joshua Miller critican tan duro a la literatura de la tríada oscura. Porque pecan de reduccionismo. Exacto. Miller dice que la naturaleza humana no es binaria. No podemos meter a la gente en cajas de buenos y malos como si fueran dibujos animados. Claro, simplificarlo sacrifica toda la complejidad. Alguien puede tener un narcisismo subclínico que le hace subirse a un escenario e inspirar masas, pero a la vez tener un kantianismo altísimo y no explotar jamás a su equipo. Los cuestionarios a veces no distinguen el instinto de supervivencia de la pura malevolencia. Hela con eso. Nos pasamos la vida intentando encasillar a la gente para entenderla, pero la mente siempre desborda cualquier manual. Siempre. Es infinitamente compleja. Bueno, pues hoy hemos diseccionado cómo el narcisismo necesita a su público, cómo el psicópata detona el sistema impulsivamente y cómo el maquiavélico mueve los hilos en silencio. Ujú. Hemos visto cómo explotan nuestras debilidades corporativas y políticas con esa estrategia depredadora de vida rápida. Pero, y esto es lo importante, nos quedamos con que la luz y la cooperación humana siguen ganando la partida, estadísticamente hablando. Totalmente. Si el ser humano ha llegado hasta aquí, no es por destruirnos, es por nuestra capacidad inigualable para la colaboración masiva. La oscuridad es el precio genético de nuestra diversidad. Y hay que conocerla para identificarla a tiempo. Pero antes de despedirnos me gustaría dejar en el aire una última reflexión muy loca. A ver, sorpréndeme. Hemos hablado de que en Internet los ataques y los trolls usan tácticas maquiavélicas y psicopáticas porque a corto plazo son eficientes para generar impacto. Sí, captan la atención de inmediato. Entonces, ¿qué va a pasar a medida que las nuevas inteligencias artificiales sigan entrenándose masivamente con nuestro comportamiento para retener usuarios? Madre mía. ¿Podrían los algoritmos del futuro adoptar de manera inadvertida estos rasgos oscuros, como la falta de empatía o la manipulación sigilosa? ¡Qué locura de concepto! No porque la IA sea malvada o tenga conciencia, sino porque la matemática cruda le dirá que la polarización y el engaño son lo más eficiente para mantenernos pegados a la pantalla. Ya, es la estrategia más rápida. Ahí lo dejo. Es algo para darle una vuelta la próxima vez que sintamos que una plataforma está jugando con nuestras emociones. Ha sido un análisis fascinante. Nos vemos en la próxima.